hay síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico. El síndrome coronario crónico ya sabemos que como síndrome hace referencia clínica, signos y síntomas, pero que van a estar asociados a la reducción persistente y relativamente fija del flujo coronario, ¿no? Es una reducción constante, y prácticamente fija porque la variación, como sabemos que la plaquita, va a crecer en años, en décadas, así que prácticamente es fija. Habitualmente, y menciono habitualmente porque sabemos que cuando hablamos de síndrome coronario, no siempre hacemos referencia a placa aterosclerótica, ¿no? Acá voy a graficarles algo chiquito nada más. Nosotros conocemos tres arterias importantes, ¿no? El tronco coronario izquierdo, que es el descendente anterior, luego se le circunfleja y luego tenemos coronaria derecha. Estas son arterias epicárdicas, son epicárdicas. Luego sabemos que de la descendente anterior salen diagonales, de la derecha salen marginales, al igual que la circunfleja, ¿no? Que van a ir penetrando el corazón, ¿no? Que pasan del subepicardio al subendocardio. Pero hay circulación hay microcirculación, disculpen. Pequeños vasitos, microcirculación que permiten que todo el corazón esté perfundido. Entonces, cuando yo me refiero a que el síndrome coronario no siempre habla de aterosclerosis en estas arterias epicárdicas, es que esta microcirculación, que son estos puntitos, no se pueden dibujar puntitos, que son puntitos, puntitos, puntitos que salen de estos grandes vasos y que van a perfundir, ¿no? Van a perfundir estas arterias, todo el miocardio, todo el corazón. También se pueden enfermar y también me pueden producir isquemia. También pueden producir un síndrome coronario. Entonces, por eso acá dice habitualmente, ¿no? Es secundaria, estenosis ateroscleróticas estables, que va a limitar la perfusión miocárdica, que al final eso es el síndrome coronario, ¿no? Que es esta alteración en la perfusión miocárdica, principalmente durante el aumento de la demanda, ¿no? Es lo más frecuente es que sea una aterosclerosis. Entonces, ¿a qué hacemos referencia? A que hay una placa crónica que genera un desbalance en la perfusión de manera persistente, relativamente fija, que dificulta que el miocardio pueda ser perfundido, principalmente ante un aumento de la demanda, ¿no? Ya sabemos de qué depende la demanda, de la contractilidad, de la frecuencia cardíaca o de la tensión varietal, ¿no? Un paciente con hipertensión, un paciente con, no sé, con alguna arritmia que te incrementa la frecuencia cardíaca, un paciente bajo un estrés importante, ¿no? Por eso, cuando hablemos de agudos, vamos a ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver el estrés importante? O le di una noticia a mi papá que aprobé el curso, o lo contrario, que jalé el curso, va a generar cierto tipo de estrés que va a incrementar la frecuencia cardíaca, que va a incrementar la contractilidad y que, por lo tanto, incrementa la demanda. ¿No? Vamos a ver cómo repercute eso. Fisiopatológicamente, ¿qué ocurre? El flujo de reposo puede ser normal. Yo acá tengo mi arteria coronaria, tengo mi presencia de una placa, ya sea de características vulnerables o de estables, ya sabemos que no importa, placa es placa. Al reposo, el flujo puede ser normal, el flujo distal puede ser normal. Sin embargo, el flujo máximo está reducido. Hay algo que se llama reserva coronaria, que no es otra cosa que un índice, ¿no? ¿El índice en qué consiste? Entre el flujo máximo y el flujo al reposo. Entonces, ese flujo al reposo probablemente puede estar normal, la perfusión distal puede estar normal, pero el flujo máximo que va a ocurrir cuando existe un incremento de la demanda, ese está reducido, ¿no? Ese está reducido. ¿Por qué? Porque para que pueda ocurrir un flujo máximo desde este vasito, desde esta arteria epicárdica en su corazón, el de ustedes que son jóvenes y que es un corazón con arterias sanas, ocurre una liberación de vasodilatadores, un equilibrio entre la vasodilatación y la vasoconstricción. Entonces, ustedes que son deportistas, que comen de manera saludable, que tienen un buen endotelio en todo su cuerpo, que no son hipertensos, diabéticos, que no fuman, que no consumen alcohol, entonces, tras la actividad física, tras jugar deporte, tras emocionarse porque aprobaron el curso, emocionarse porque salieron con su pareja, y su corazón comienza a latir más rápido porque la demanda incrementa, el aporte incrementa, ¿no? Esto libera óxido nítrico, libera vasodilatadores, regula la liberación de endotelina y se vasodilata. Entonces, este vasito que era así, se vasodilata de esta manera, ¿no? El flujo máximo puede incrementar de 3 a 5 veces, ¿no? ¿No? Incrementa bastante, bastante. El basal se encuentra normal, pero el máximo se encuentra reducido. Por lo tanto, la reserva coronaria se encuentra disminuida. Uy, disculpe. Y en algunos casos puede estar hasta abolida.
puede estar hasta abolida, ¿no? Llegar, no puede responder más. Por lo tanto, casi siempre los síntomas suelen presentarse durante el aumento de la demanda. El miocardio entra en isquemia, ¿no? Solo cuando aumenta la demanda. Vamos a ver que esta palabrita isquemia, que hace referencia a lo que ya conocemos que isquemia, que es la hipoperfusión tisular distal, ¿no? Esta hipoperfusión tisular se va a ver manifestada, ¿no? Porque, ¿qué es isquemia? Ya sabemos lo que es isquemia, es la hipoperfusión tisular, pero esta isquemia se puede manifestar clínicamente, y clínicamente se va a manifestar como dolor, puede manifestarse electrocardiográficamente, ¿no? Con cambios en el ST, puede manifestarse ecocardiográficamente, ¿no? Yo puedo hacer una ecografía y ver que el corazón no se mueve de la misma manera. Ah, está viendo isquemia tisular también, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo se va a manifestar? Solo cuando aumenta la demanda. Solo cuando aumenta la demanda. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, doctor. Perfecto. Entonces ya hablamos del crónico, ahora vamos a hablar del agudo. Nuevamente es un síndrome, hay clínica, hay signos y síntomas, pero en este caso la reducción ya no va a ser continua, fija, persistente, sino hablamos de una reducción súbita, crítica del flujo sanguíneo coronario y generalmente está causado por un accidente de placa, ¿no? Por la ruptura de la plaquita. Y hablamos generalmente nuevamente porque no solamente hay enfermedad de las arterias cardíacas, sino de la circulación, como la vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Hay un accidente de placa superficial o una ruptura amplia. Y vamos a ver que es importante conocer si existe una ruptura, uy, se el internet nuevamente, si existe una ruptura amplia o si existe una ruptura parcial o superficial. Pero hay un accidente de placa. Con formación de un trombo que puede producir o que va a producir isquemia miocárdica aguda con o sin necrosis del tejido miocárdico, ¿no? Siempre en el síndrome coronario agudo hay isquemia miocárdica, siempre, con o sin necrosis. No siempre hay necrosis, no siempre hay muerte tisular, no siempre hay muerte tisular. Fisiopatológicamente, ¿qué ocurre? Hay una ruptura o erosión de la placa, hay exposición del contenido trombogénico, hay activación plaquetaria y coagulación. Sabemos que hay hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria se caracteriza por la formación o la agregación plaquetaria, ¿no? Este contenido altamente trombogénico, altamente inflamatorio, genera liberación de factor tisular, factor von Willebrand, que generan la agregación plaquetaria. Esta agregación plaquetaria luego va a activar la hemostasia secundaria con la formación, la agregación de los factores de coagulación, la malla de fibrina, que termina atrapando, ¿no? Entre esta malla de fibrina muchos eritrocitos, generando un trombo, ¿no? Hay dos términos que me gustaría que vayamos integrando, que es la formación de un trombo blanco y un trombo rojo, ¿ya? Este trombo blanco hace referencia a la agregación plaquetaria, un trombo formado por plaquetas, y el trombo rojo a esta malla ya de fibrina con todos estos factores de coagulación, ¿no? El trombo rojo y el trombo blanco, ¿no? Perfecto. Y al final siempre hay un trombo coronario, ¿no? Entonces, ya estamos hablando dentro del síndrome coronario agudo, hay cambios electrocoreográficos, recordemos que estos cambios son una manifestación ¿de qué? De isquemia, que siempre va a haber, ¿no? Nuevamente acá, siempre va a existir isquemia en el síndrome coronario agudo, ¿no? Siempre, ya sea electrocardiográfica, ya sea clínica, ya sea cardiográficamente, o por algún otro medio de imagen, pero siempre va a haber isquemia. Lo que no siempre va a haber es la necrosis o injuria, ¿no? Del tejido miocárdico. Entonces, tenemos cambios electrocardiográficos, ¿ya? Sí, perfecto, sí hay cambios electrocardiográficos. Acá de manera especial se está refiriendo a la elevación del EKG, del ST. Acá vamos a poner EKG cambios para que no nos confunda. ST elevado, ¿no? Elevación del ST. ST elevado. Si existen cambios electrocardiográficos caracterizados por la elevación del ST, de este segmento ST, si existen, sí, perfecto. Un infarto del miocardio, ST elevado. Ujú. Si no existen cambios electrocardiográficos caracterizados por la elevación del ST, perfecto. No existe elevación del ST, pero existen otros cambios. ¿Qué otros cambios tenemos acá? Hay tres. Un ST infradesnivelado. ¿Qué más?
pueden existir T negativas. Esta onda T, en vez de ser una onda T así positiva, se pone una onda T negativa. O el tercero es que es un EKG normal, ¿sí? Cuando acá habla de EKG, síndrome coronario agudo, cambios en el ST, hace referencia al ST elevado. Si existen, perfecto. Infarto con una elevación del ST. Si te dice que no hay elevación del ST, puede haber tres escenarios. Un EKG totalmente normal, puede ser un EKG con T negativas o un EKG con ST negativo. ¿Ya? Si existen estos, entonces nos encontramos acá, viene la segunda pregunta. ¿Existe necrosis miocárdica? Necrosis o injuria miocárdica, ya son sinónimos. Necrosis o injuria miocárdica. Entonces, ante esta pregunta, ¿por qué la tomamos con la elevación de troponinas? Porque nosotros ya hemos estudiado que las troponinas es este conjunto enzimático que se encuentra involucrado en el sarcómero, que cuando hay muerte del miocardiocito, se van a elevar en sangre, se van a elevar en sangre, se van a dosar, sobre todo la troponina I y la troponina T, sobre todo la I, se van a dosar y se van a elevar en sangre. Siempre que haya muerte de estos miocardiocitos, ¿no? Mueren, necrosis injuriados, se elevan las troponinas. Entonces, hay elevación de las troponinas, recuerdan que nosotros hablamos de que no siempre tiene que haber. En el infarto con elevación del ST siempre se van a elevar, 100% siempre se van a elevar, el 100% de veces. En este infarto, este es un ST elevado, ¿no? En el ST no elevado, que pueden ser no elevado, T negativas o normal, las troponinas pueden estar elevadas. Elevación de las troponinas, sí. Un infarto y miocardio, ST no elevado, ¿ya? O, si no hay elevación de troponinas, este fenómeno se llama angina inestable, ¿no? Angina inestable. Entonces nosotros partimos acá, que teníamos un síndrome coronario agudo, muy bien. Vimos electrocardiographic isquemia, hicimos la pregunta, ¿hay isquemia o no hay isquemia? ¿Cómo se manifestaba la isquemia? Con la clínica, electrocardiográficamente, que vamos a ver acá, o con algún otro tipo de imagen. Entonces, primero lo que nos va a hacer la diferenciación es el EKG. Si hay elevación del ST, es un infarto, ST elevado. Si no hay elevación del ST, hay otros cambios asociados a isquemia también, ¿no? Como estos. ST para abajo, T negativas, un EKG totalmente normal, ¿no? La segunda pregunta es, ¿se elevan, hay necrosis o injuria miocárdica? En el infarto ST elevado siempre, así que siempre se van a elevar las troponinas. Pero en el síndrome coronario agudo, ST no elevado, no siempre, ¿no? Si se elevan las troponinas es porque hay un infarto de miocardio, ST no elevado. Pero si no se elevan es porque estamos ante una angina inestable. Hace un momento, cuando hablamos de la fisiopatología global del síndrome coronario agudo, yo les hablé que teníamos acá el vasito, ¿no? Teníamos aquí el vasito, teníamos la placa. Siempre que hablemos de un síndrome coronario agudo, tiene que haber una complicación de la placa, ¿tá? Entonces, se erosionó o se rompió. Hay dos espectros, ¿no? En uno, se erosionó, ¿y qué pasó? Acá estamos, acá, cuando es un ST elevado, hace referencia a que la plaquita se rompió de manera, hubo accidente de placa, activó la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y se ocluyó por completo el vaso, ¿no? Se formó primero la presencia de plaquetas, luego la hemostasia secundaria con los factores de coagulación y se ocluyó totalmente el vaso, ¿no? Esto ocurre acá, ¿no? Una oclusión totalmente del vaso, ¿no? Como se ocluyó totalmente el vaso, distalmente no se perfunde nada, ¿no? No logra pasar la sangre. Por eso siempre va a haber elevación de troponinas, porque siempre va a haber muerte tisular, ¿no? Siempre van a morir las células cardíacas. Mientras que acá no. ¿Qué ocurre en el ST no elevado? Tenemos la plaquita, que también se accidentó, porque siempre que hablamos de un síndrome coronario agudo hay un accidente de placa, pero se queda
solamente en el trombo blanco, en la agregación plaquetaria, ¿no? Este es un trombo rojo, ¿no? Se formaron las plaquetas, vino los factores de coagulación, esta malla de fibrina atrapa muchos eritrocitos y al final se termina ocluyendo todo el vaso, un trombo rojo. Este se quedó en trombo blanco. Vino las plaquetas, hemostasia primaria y se quedó en trombo blanco. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? De que hay una oclusión total tras el accidente de placa, que pase a ser un ST elevado o que ocurra una oclusión parcial y que se quede con un trombo blanco. Va a depender en esencia de la fisiopatología, de estas tres características, el grado y la velocidad del evento de la placa. Si tenemos que hay bastante cizallamiento, ¿no? Bastante cizallamiento, bastante flujo, bastante movimiento, ¿qué creen que va a ser más fácil, no? Si hay bastante movimiento de flujo sanguíneo, que se quede en un trombo blanco o que se quede en un trombo o que complete toda la cascada, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Entonces vamos adelantando, ¿no? Porque creo que el internet está mal, entonces si no pueden contestar. Si tenemos un flujo, tenemos velocidades altas, casi siempre se suele quedar en un trombo blanco, en un trombo blanco, ¿no? Barre continuamente el flujo, barre continuamente el flujo y no permite que se pueda formar la oclusión total. Pero si tenemos velocidades bajas, hay bastante éstasis, son las, genera las condiciones adecuadas para que se pueda formar la oclusión total del vaso por el trombo rojo. No solamente las plaquetas, sino vienen los factores de coagulación, las velocidades son bajas, atrapa ciertos eritrocitos y genera la oclusión total del vaso. Pero eso depende del grado también de la placa, porque si es una placa moderada, que la placa moderada también se puede romper, o sea, una placa que no ha crecido tanto, también se puede romper. Entonces, para que esta se pueda romper, si es una plaquita moderada, genera todavía un lumen. O sea, cuando hablamos de moderada, hablamos del, vamos a poner acá, moderada del 50 al 70%, al 70%. Y cuando hablamos de severa, hablamos de más del 70% del lumen, ¿no? Entonces, si este es el vaso, el lumen del vaso, si esta plaquita de acá obstruye el 50% al 70%, es moderado. Si ocluye más del 70% del lumen, es severo. Entonces, yo les digo acá, esto es un no elevado y este es un elevado, ¿ya? Si esta plaquita es una placa moderada, se accidentó, tiene un lumen significativo, tiene un buen flujo, ¿no? Así que las velocidades continúan de manera prácticamente normales o un poquito reducidas, que no permite que se forme la hemostasia secundaria, que no permite que se pueda formar de manera completa el trombo rojo. Pero si es una placa severa, 70, 80, 90%, permite las condiciones para que las velocidades no puedan ser tan continuas y por lo tanto se pueda formar el trombo rojo y la oclusión total del vaso. Entonces, esa es una característica. La siguiente es el shear, el cizallamiento, lo que hablábamos, ¿no? El flujo residual y el cizallamiento. Si hay un flujo residual adecuado, si hay un flujo residual adecuado, hay menos éstasis sanguínea, ¿no? Pero si hay un flujo residual, un flujo distal disminuido, no reducido, porque la placa ha sido significativa, hay mayor éstasis sanguínea, menor cizallamiento. Por lo tanto, permiten condiciones para que se pueda ocluir totalmente el vaso. Pero si hay cizallamiento o shear adecuado, ¿no? Hay menos estasis sanguínea y un flujo distal muy bueno, permite condiciones para que se quede solamente en este trombo de plaquetas, ¿no? No progrese al trombo rojo. Luego lo otro es la circulación colateral, ¿no? Tenemos circulación colateral que trata de bypassar esta plaquita, lo mismo acá. Si hay muy buena circulación colateral, el flujo distal suele ser bueno. Por lo tanto, no hay tanta éstasis sanguínea. Entonces, cuando no hay muy buena circulación colateral, el flujo distal no es muy bueno, hay más éstasis sanguínea y por lo tanto genera condiciones para que se pueda ocluir totalmente el vaso. Entonces, fisiopatológicamente estas características suelen ser las que van a definir que se ocluye totalmente el vaso y que se genera un infarto de miocardio ST elevado o que se ocluya parcialmente el vaso y pueda ser un síndrome coronario agudo ST no elevado, ¿no? Si genera muerte de los miocardiocitos, va a ser un infarto.
Si no genera muerte y por lo tanto no se elevan las troponinas, se queda como angina inestable. Entonces, hablamos de que el síndrome coronario agudo tenía dos características, ¿no? El síndrome coronario agudo tenía dos características. Siempre iba a haber isquemia siempre iba a haber. Lo que no siempre íbamos a tener era necrosis, ¿cierto? Eso está en la definición. No siempre hay necrosis o injuria, ¿no? Que es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué pasa en un infarto? ¿Cuál es la definición de un infarto? Siempre hay isquemia, porque siempre tiene que haber, pero en un infarto hay injuria miocárdica, hay elevación de troponinas. Por eso es que cuando hablábamos acá, que en el infarto, en el síndrome coronario agudo, ST elevado, siempre va a ser un infarto. ¿Por qué? Porque siempre hay isquemia y siempre va a haber elevación de troponinas. Esto no ocurre acá. En el síndrome coronario agudo, ST no elevado, siempre hay isquemia, pero no siempre hay elevación de troponinas. Si las eleva, es un infarto ST no elevado, pero si no las eleva, no, es una angina inestable. Vamos a ver algunos mecanismos para la formación de trombo coronario. Partimos de que hay aterosclerosis, partimos que hay disfunción endotelial, ¿no? Se encuentran enfermas las arterias, menor efecto vasodilatador, menor efecto antitrombótico, que genera la rotura de placa, hemorragia dentro de la placa, liberación del factor tisular, que genera la activación de la agregación plaquetaria de la cascada de coagulación, exposición de colágeno, prácticamente ese es el que, cuando hay una ruptura, un accidente de placa, este es el que parte, de donde parte todo, ¿no? Se expone el colágeno, ¿no? De esta placa aterosclerótica. Genera agregación plaquetaria, la agregación plaquetaria, que es la hemostasia primaria, activa la hemostasia secundaria. Ese giro flujo sanguíneo turbulento también participa en la agregación plaquetaria. Esta agregación plaquetaria genera vasoconstricción por factores vasoconstrictores liberados, de noterina 1 a la cabeza, y todo va generando la trombosis coronaria, ¿no? La trombosis coronaria. Ahora ya hemos estudiado que esta puede ser total o puede ser parcial. Si es total, hablamos de un síndrome coronario agudo ST elevado, y si es parcial, hablamos de un síndrome coronario agudo ST no elevado. El ST no elevado, si genera elevación de troponinas, es un infarto y miocardio ST no elevado, y si no genera la muerte tisular o la elevación de troponinas, hablamos de una angina inestable. El trombo coronario, es lo que vamos a escribir ahora, puede ser pequeño, que no limite el flujo, sin cambios en el EKG, resolución y progresión de la placa, chiquitito nada más, ¿no? No genera mayor cambio. Ahora puede ser un trombo con una oclusión parcial, ¿no? Depresión del ST con o sin inversión de la T. ¿A qué le suena esto? A un síndrome coronario agudo, ST no elevado. Si me eleva troponinas, es un infarto y miocardio. Si no me eleva troponinas, es una angina estable. Luego tenemos la otra parte, que es un trombo oclusivo. Un trombo oclusivo. Trombo oclusivo. Con isquemia prolongada o con isquemia transitoria. No es el objetivo de la exposición, pero puede haber oclusiones totales transitorias también. Oclusiones totales transitorias, ¿no? Que va a generar isquemia, cambios electrocardiográficos transitorios de elevación del ST, ¿no? No ahondemos más en esto, ¿no? Usualmente los trombos oclusivos, que es lo que van a generar casi siempre la isquemia prolongada. ¿Esto cómo se va a manifestar? Con la elevación del ST electrocardiográficamente. Siempre que hay oclusión total, siempre que hay ST elevado, siempre va a haber elevación de troponina, ¿no? Siempre va a haber muerte tisular. Por lo tanto, siempre va a ser un infarto de miocardio. Hay tipos de infarto. ¿Cuáles son los tipos de infarto? Es importante recordarlos porque hace referencia a la fisiopatología. El infarto tipo 1, hay un accidente de placa, ruptura, ulceración, erosión, siempre hay accidente de placa. Este es el infarto tipo 1. En el infarto tipo 2, fíjense que hay un desbalance entre la aporte y la demanda, ¿no? Pero sin la presencia de accidente de placa, ¿no? Por eso, cuando hablábamos de las definiciones, enfatizamos en que no necesariamente tiene que haber enfermedad aterosclerótica para que exista enfermedad coronaria, ¿no? En este caso puede ser un vasoespasmo, puede ser enfermedad de la microcirculación, ¿no? Pero sin la presencia de la ruptura. Es más, pueden haber placas ateroscleróticas acá, ¿no? Puede haber una placa acá, pero no necesariamente tiene que haber el accidente de placa. No tiene que haber accidente de placa.
A lo que caracteriza el infarto tipo 1 es que hay un accidente de placa. En el tipo 2 puede o no puede haber placa aterosclerótica, pero nunca existe una ruptura de placa. Nunca existe una ruptura de placa. Este infarto tipo 2 es característico en las gestantes, en los pacientes con fiebre, en los pacientes que tienen anemia severa, ¿me entienden? Que tienen anemia severa, que existe una demanda muy marcada de oxígeno y el aporte por X motivos no puede cubrir todo esto y genera un infarto. El tipo 3 es una muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. Suelen ser pacientes que tienen una muerte súbita, ¿no? Una muerte rápida, repentina, y que no se pueden ampliar los estudios, ¿no? Para demostrar que elevó troponinas. El tipo 4 suele ser infartos asociados a la revascularización, ¿no? de la enfermedad coronaria, ¿no? Olvídese del 4A y el 4B. Recordemos que el infarto tipo 4 es un infarto asociada a la colocación de stent en las arterias del corazón, ¿no? Se colocó una mallita en el corazón, una mallita, ¿no? No olvídense 4A y 4. Tipo 4 es un infarto asociado a la colocación de un stent en el corazón. Mientras que el infarto tipo 5 es un infarto asociado a la revascularización quirúrgica, ¿no? Cuando tiene una placa aterosclerótica, hay dos maneras de revascularizar. Uno, de manera percutánea, ¿no? Entrando por alguna arteria del brazo, de la pierna, y colocamos una mallita, un stent, ¿no? Que pueda abrir esto, para que el flujo sea continuo. Colocamos una mallita acá, ¿no? Una mallita. Por acá adentro está la plaquita, y una mallita para que la placa no siga creciendo y no obstruya el vaso. La otra es colocar un bypass. Si yo sé que acá está la placa aterosclerótica, hago lo que hace Porkin, ¿no? Sabe que hay bastante congestión vehicular en esa entrada de Huachipa con la Priele, lo bypassea. Coloco una arteria acá, suele ser una arteria mamaria, una arteria radial, una vena safena, que bypassea esta oclusión. Entonces, hace que el flujo distal sea continuo, ¿no? Y al final, el miocardio que es irrigado por esta arteria, pues se va a mantener irrigado, ¿no? Porque está recibiendo flujo coronario, ¿ya? Entonces, el infarto tipo 4 es un infarto asociado a la colocación de este stent, de esta mallita, y el infarto tipo 5 es un infarto asociado a esta revascularización quirúrgica. Espero que me estén escuchando. Esta isquemia miocárdica, fisiopatológicamente, está caracterizada por la disminución del flujo sanguíneo, por una obstrucción coronaria que reduce el oxígeno al corazón, hay falta de oxígeno en el corazón, el miocardio no recibe suficiente oxígeno, hay alteraciones metabólicas, se acumulan productos como el lactato, hay disfunción celular, las células miocárdicas se van a dañar, hay muerte celular, si persiste las células mueren y provocan un infarto. Me gustaría que siempre recordemos esta cascada isquémica, siempre, porque nos va a servir bastante. Nosotros ya hemos hablado acerca, ¿no? Recuerdan de los potenciales de acción, vimos cómo estas se integraban con la contractividad, ¿no? Con la contractibilidad. Y cuando hablamos de la contractibilidad, hemos hablado que existen fenómenos asociados a la contracción y fenómenos asociados a la relajación. Si recordamos un poquito, la contracción muchas veces será dependiente de este calcio, ¿no? Citosólico, liberado, ¿no? Del retículo sarcoplásmico, ¿no? Pero en esencia del calcio. Mientras que la relajación era un fenómeno activo que era bastante dependiente del ATP, ¿no? Bastante dependiente del ATP. ¿ATP para qué? Para ingresar el calcio dentro del retículo sarcoplásmico. ¿ATP para qué? ATP para favorecer este intercambio, esta excreción del calcio citosólico hacia el extracelular y que para que por lo tanto disminuya este acoplamiento, esta concentración de calcio para que disminuya el calcio unido a la troponina C. Entonces, era un factor, la diástasis, la relajación, era dependiente del ATP, ¿no? Por eso era un fenómeno activo. ¿Qué pasa cuando hay un infarto de miocardio? Ocurre una disminución del aporte de oxígeno, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay una obstrucción, hay una disminución del aporte, por lo tanto, una disminución de oxígeno, y el miocardio, que usualmente suele ser el corazón que suele ser
prácticamente dependiente de la fosforilación mitocondrial, ¿no? Del oxígeno, pasa a ser un evento, pasa a nutrirse, ¿no? De esta, de manera anaeróbica. Deja de depender de esta fosforilación mitocondrial y pasa a un medio anaeróbico, ¿no? Porque ya hay una disminución del aporte de oxígeno. ¿Qué ocurre cuando comienza a nutrirse, ¿no? Desde esta parte, desde el anaerobismo, ¿no? Porque no hay un aporte de oxígeno adecuado. Ocurre de manera inicial esta disminución del ATP, ¿no? Ocurre esta disminución del ATP, porque ya no es dependiente de la fosforilación mitocondrial. Al ocurrir esta disminución del ATP, por estos cambios metabólicos, lo primero que vamos a tener es una disminución, bueno, acá no lo menciona, acá está, ¿no? Cambios en la perfusión, cambios celulares, ¿por qué? Porque está en un metabolismo anaeróbico y como el metabolismo anaeróbico ya no ocurre una fosforilación mitocondrial y la consecuente liberación del ATP, ocurre una disfunción diastólica, porque el ATP se va a encontrar disminuido. Esta disfunción diastólica es el primer evento que podemos evidenciar cuando tenemos una disminución súbita, ¿no? O una presencia súbita de isquemia. Esta disfunción diastólica, como consecuencia, va a generar más adelante una disfunción sistólica, va a generar estos cambios electrocardiográficos y se va a ver manifestada la isquemia quizá como clínicamente, electrocardiográficamente, ecocardiográficamente, ¿no? Pero lo primero que vamos a evidenciar cuando hay una disminución del oxígeno es cambios metabólicos, deja de ser dependiente de un metabolismo aeróbico y pasa a ser un metabolismo anaeróbico, hay una disminución de la fosforilación mitocondrial, como consecuencia hay una disminución del ATP, esta disminución del ATP va a disminuir la recaptación de calcio hacia el retículo sarcoplásmico y su excreción va a generar disfunción diastólica, una disfunción sistólica y ya la isquemia como tal, como la conocemos, ¿no? Tenemos hipoxia miocárdica, ya sabemos que hay una disminución del ATP porque se pierde este metabolismo aeróbico y la fosforilación mitocondrial. Esta disminución del ATP disminuye la sodio-potasio ATPasa, que era este intercambiador dependiente de ATP, por lo tanto hay un mayor sodio intracelular. Recuerdan que había un intercambiador sodio-calcio que era dependiente de las concentraciones de sodio. Como hay mayor sodio intracelular, ¿no? Este sodio intracelular es excretado y ingresa calcio intracelular, ¿no? Entonces, por lo tanto, falla la diástole, no falla la relajación habitualmente. Hay un incremento de sodio, hay un incremento de calcio, hay un incremento de potasio porque falla el sodio y potasio TPasa, hay anomalía del potencial de membrana, esto que va a generar arritmias. Hay edema intracelular también, el metabolismo anaeróbico ha incrementado, incrementan los nitrogeniones intracelulares, aglutinación de la cromatina, desnaturalización de las proteínas y muerte celular, ¿no? Muerte celular. Hay complicaciones también asociadas al infarto de miocardio que tienen que ver con las características fisiopatológicas. Sí, hay una disminución de la contractilidad. Recordemos que lo primero no va a ser, ¿no? La contractilidad alterada. Lo primero que se altera es la fase diastólica, la relajación, porque es dependiente de ATP. Luego ya viene la disfunción sistólica con la consecuencia de disminución de la contractilidad. Entonces, ¿qué pasa si disminuye la contractilidad? Genera más estasis sanguínea en el ventrículo, ¿no? Por lo tanto, se puede formar un trombo interventricular y este puede embolizar. ¿Qué pasa si disminuye la contractibilidad? Hay la posibilidad de que el paciente haga un shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque disminuye hay hipotensión. Recordamos que la presión arterial no es un fenómeno netamente vascular, sino es un fenómeno que tiene que ver con las características también propias del ventrículo, ¿no? La contractilidad, la tensión parietal, la frecuencia cardíaca. Hay hipotensión, disminuye la presión de perfusión coronaria también, se empieza a perpetuar la isquemia y esto perpetúa la posibilidad de que el paciente haga choque cardiogénico. Hay inestabilidad eléctrica, por supuesto, ¿no? Tenemos distintas cascadas, distintos intercambiadores alterados. Hay la posibilidad de arritmias. ¿Por qué? Porque ha incrementado el calcio intracelular, el potasio intracelular se ha incrementado, va a haber alteraciones en los potenciales de acción. Esto genera la posibilidad de que existan arritmias. Hay necrosis tisular. Esta necrosis tisular puede generar a largo plazo
no a largo plazo, ¿no? En ese momento puede generar ruptura ventricular, ¿no? Porque se han muerto los tejidos, puede generar perfusión del tabique interventricular, cuando es un infarto importante, ¿no? De la descendente anterior que tiene las septales como vasos, puede haber muerte de tejido interventricular y puede romperse este ventrículo, este tabique interventricular. Puede haber infarto, isquemia de los músculos papilares que va a generar insuficiencia mitral, ¿no? Puede haber necrosis también de los músculos papilares y genera insuficiencia mitral. ¿Esto qué posibilita? La posibilidad de falla cardíaca. Hay inflamación pericárdica también, que puede generar pericarditis, o inflamación al punto de que se forme tanto líquido pericárdico que genere taponamiento cardíaco. Esto es un punto importante que me gustaría que recordemos también cuando hablamos de la enfermedad coronaria. No solamente hablamos de la presencia de placas ateroscleróticas en las arterias epicárdicas, sino también la posibilidad de que la microcirculación puede estar fallando, ¿no? Y hay una disfunción no obstructiva. Sin la presencia de obstrucción, estos vasitos pequeños, esta microcirculación puede estar fallando. No toda cardiopatía isquémica, no todo síndrome coronario va a ser obstructivo. Puede haber disfunción microvascular, pueden que los vasos epicárdicos estén sin placa o con placa, sin romperse, pero que puedan entrar a vasoespasmo, ¿no? Pacientes cocainómanos, ¿no? Con consumo de cocaína alto, generan la posibilidad de hacer espasmo coronario. Hay un fenómeno que se llama INOCA, que es un infarto en miocardio, sin la presencia de obstrucción de las arterias coronarias, ¿no? Sin obstrucción coronaria. Hay isquemia, ¿no? Ya sea clínica, electrocardiográfica, ecocardiográfica, disculpen, sin la presencia de placas obstructivas en las arterias del corazón. Aquí el problema, ¿cuál es? El de incapacidad de las arteriolas para vasodilatar, ¿no? Hay disfunción endotelial siempre, siempre va a existir disfunción endotelial. Hay alteración del acoplamiento metabólico, hay hipersensibilidad vasomotora que puede condicionar a que esté constantemente en vasoespasmo. ¿En quién suele ser frecuente esos eventos isquémicos sin obstrucción coronaria? En mujeres, en diabéticos, ¿no? Por la alta disfunción endotelial y en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Heart failure, preserved ejection fraction. Vamos a ver cómo los signos clínicos que quizá por cultura hemos conocido que se asocian a eventos coronarios como dolor, disnea, falla cardíaca, tienen su base fisiopatológica, ¿no? Si hay isquemia del corazón, hay disfunción diastólica, disfunción sistólica, y ¿qué genera disfunción sistólica? Disfunción de la contractilidad, ¿no? Hay posibilidad de congestión pulmonar, hay impulso apical disquinético, ¿no? Ya no se está moviendo bien, la contractilidad se encuentra afectada. Hay distensión diastólica, lo que hablamos de la disfunción diastólica, que genera una alteración en la relajación. ¿Recuerdan cuando hablamos de los ríos cardíacos? En el ciclo cardíaco hablábamos del cuarto río cardíaco, ¿no? Que era esta contracción este, auricular ante un ventrículo rígido, ¿no? Un ventrículo rígido, ¿no? Pueden haber ruidos cardíacos, tercer y cuarto ruido cardíaco como parte de la falla cardíaca, ¿no? Luego teníamos la congestión pulmonar, bueno, que ocurría por la disfunción sistólica o la disfunción diastólica, que generaba a nivel de los pulmones que pueda extravasarse este líquido a nivel alveolar, manifestado como estertores. Hay disfunción de los músculos papilares también, no por muerte celular muchas veces, que puede generar insuficiencia mitral. Hay un incremento del tono simpático, sí, como mecanismos reguladores que van a generar diaforesis, síntomas vegetativos, ¿no? Incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de la presión arterial. ¿Qué consecuencias tienen estos eventos isquémicos? Un miocardio hibernado, que es una disfunción contráctil que puede ser revertido. Hay un miocardio aturdido, que es una disfunción transitoria isquemia. En un evento muy agudo, 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 la isquemia puede generar una disfunción transitoria, pero que de manera espontánea se va a revertir, ¿no? Mientras que el hibernado es una disfunción contráctil que, bajo ciertas condiciones, como la revascularización, va a ser revertida. Hay remodelado ventricular, por supuesto, ¿no? Va a ir cambiando la conformación de los miocardiocitos. ¿Por qué? Porque hay mucho tejido que puede estar muerto o hipoperfundido. Hay falla cardíaca de origen isquémico, claro, y hay sustrato rítmico ventricular, ¿no? Esta alteración en los intercambiadores genera alteraciones de los cationes como potasio, calcio, sodio, que generan el sustrato para algún tipo de arritmia, ¿no? O la muerte celular también, ¿no? La muerte celular como tal, murió el tejido, es un sustrato para que puedan haber arritmias. ¿Cómo es importante que podamos concluir con que
conceptos tenemos que llevarnos, que la enfermedad coronaria no es simplemente una enfermedad de las arterias, ¿no? No simplemente las arterias van a estar tapadas o obstruidas, sino también hace referencia a la enfermedad sistémica, inflamatoria y dinámica, donde el miocardio es víctima final de múltiples fallas estructurales, funcionales y metabólicas, ¿no? No solamente pueden ser las arterias epicárdicas, sino la microcirculación, que también que se encuentra alterada, ¿no? Siempre en el contexto de enfermedades sistémicas que van a generar disfunción endotelial. No sé si hay alguna duda, muchachos. No, lo más No, importante, no sé si cortado, no se ha cortado, ¿no? no, doctor. Esta parte de enfermedad coronaria me la quería tocar acá porque está un poco fresco lo que es la relajación con la diástole y todo esto, ¿ya? Mañana vamos a ver un poco de lo que es circulación sistémica y circulación venosa, algo de la circulación venosa con lo que es el retorno venoso, el pulso venoso yugular, y ya vamos a terminar con lo que es falla cardíaca e hipertensión arterial. Ya el examen es el día jueves, no se olviden, a las 3 de la tarde, tal cual hablamos con Wendel, 3 a 4, este, y va a venir de electrocardiograma, va a venir de ciclo cardíaco, ciclo cardíaco, gasto cardíaco, estos dos últimos temas que vimos, ¿no? En la clase pasada. ¿Ya? El día de mañana nos vemos en la noche para nuevamente tener clase. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo? Doctor, No, doctor. pero con respecto al tercer examen, entonces, ¿normal lo vamos a tener este viernes? Mire, el tercer examen, en teoría, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Aló? O sea, que yo sé es que el examen, el tercer examen teórico lo vamos a dar este viernes, creo que a las, ¿Aló? en la tarde también. Sí, en teoría estaba así, ¿no? Pero va a ser imposible porque no van no van a ir de examen del jueves al viernes. O sea, por ese lado olvídense, tranquilo. No va a ser ni el viernes ni el domingo. O el domingo puede ser, ¿no? No, no creo que alguien de la escuela quiera venir el domingo. En el viernes no va a ser, ya el viernes no va a ser el examen. Y va a ser el tema de hoy día, ya va a ser del tema de hoy día, de lo que es síndrome coronario, va a ser de síndrome coronario, va a ser circulación pulmonar y sistémica y sistema venoso. Fisiología del sistema venoso. Ya que vamos a ver mañana, esos dos temas. Circulación pulmonar y sistémica y el sistema venoso. Ya para su segundo examen estudian solamente lo que es ciclo cardíaco, presión arterial, endotelio y cardiograma. ¿Cómo? ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor. ¿Sí? ¿No ustedes hablaron? ¿Algo dijeron? Yo quería confirmar sobre endotelio, como no lo mencioné anteriormente, pero ya que lo menciona. No, 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 sí, sí, no se preocupe. Yo le dije a Wendell, sí, que va a ser ciclo cardíaco, presión arterial y electrocardiograma. Sí, está bien, está bien. No, no, no se complique. ¿Endotelio no entraría, doctor? No, no, no han estudiado, ¿no? Wendell les dijo, ¿cierto? Solamente ciclo cardíaco, presión arterial y electrocardiograma, ¿cierto? Fueron esos tres Sí. temas. Ya, sí, solo esos tres temas, no se preocupe, no se preocupe. En el siguiente va a entrar endotelio, lo que hemos hablado hoy día, circulación sistémica y circulación venosa. Doctor, iba a haber cuarto examen. Sí, sí va a haber cuarto examen, muchachos. ¿Y cuándo sería? Por... Nosotros acabamos la siguiente semana, ¿no? Sí, el Sí. 23, doctor. Ujú. Miren, muchachos, lo más probable, creo yo, el domingo 18.
yo vaya a tomarles el examen, el tercer examen, ¿ya? Eso es lo más probable. El domingo 18 yo vaya a tomarles el examen en la mañana. Este, por la escuela, alguien, pero que ese día sea el examen. Y el cuarto examen sea tal cual se había planteado el jueves 22 o el 23. Con respecto al oral, voy a conversar con la escuela. Wendell me comunicó su su pedido, ¿no? Yo también pienso de que no debería existir realmente el examen oral porque es demasiado subjetivo, ¿no? No valora realmente lo que el estudiante puede haber aprendido porque hay muchas personas que se pueden poner muy nerviosas, ¿no? Y eso no implica que no sepan. O las preguntas también no son las mismas, ¿no? Entonces, a uno le pregunta una cosa y al otro le pregunta algo distinto, entonces es demasiado subjetivo. Entonces, lo que yo voy a hablar con la escuela es para ver si puede ser el oral el promedio de los exámenes, de los cuatro teóricos, ¿ya? Si puede ser así. No de un examen, no, porque si no tampoco tendría sentido, pues, ¿no? Promediar su máxima nota, tampoco su nota más baja, ¿no? Quizá el promedio podría ser, ¿ya? Pero este domingo probablemente sea el tercero y el cuarto va a ser el jueves o el viernes, Doctor, una pregunta. ¿En cuál ¿ya? de los exámenes entraría histología? Yo pensaba meterlo, ¿verdad? Histología, no sé si mandó la autora sus preguntas. Mm, y mandó sus preguntas. A ver, esperen. Eh, uno, dos, tres. A ver, no se vayan, denme. Uno, dos. Va a venir en el. A ver, esperen. Uno, dos. Va a venir en el cuarto, ¿ya? Para que tenga más tiempo de estudiarlo también. Prácticamente para el cuarto es donde van a tener más tiempo. Lunes, martes, miércoles, ¿no? 3 días continuos. En el cuarto va a venir. Doctor, disculpe, no escuché bien. Sobre el segundo examen, dijo que iba a tomar este ciclo cardíaco, presión arterial y EKG, ¿verdad? Pero ya no gasto cardíaco. O también va a entrar. No, es una sola diapositiva. O sea, ese de ciclo cardíaco y gasto cardíaco es una sola diapositiva. O sea, 3 diapositivas. Donde está ciclo cardíaco y gasto cardíaco, donde está presión arterial y donde está electrocardiograma. Ok, está bien, gracias. ¿Ya? Son 3 diapositivas. Para el tercer examen va a ser circulación sistémica, venoso, endotelial y lo que es lo que hemos hablado hoy día, enfermedad coronaria. Y para el cuarto va a ser falla cardíaca, hipertensión arterial, algo de principios hemodinámicos de la circulación y lo que es histología. ¿Ya? El segundo examen va a ser el jueves a las 3 de la tarde, el tercer examen va a ser el domingo en la mañana y el cuarto examen va a ser o jueves o viernes, dependiendo si hay oral o no hay oral. Y es posible que la nota del oral sea el promedio de sus 4 exámenes. ¿Ya? Muchachos. Un abrazo, cuídense, nos vemos mañana en la nochecita. Doctor, gracias. Hasta luego.